Los sofitas y los naacenos. Uno de los grupos del gnosticismo antiguo más importantes fueron los llamados ofitas, del griego ophianoi, serpiente, u ophis, que también significa serpiente. Ofitas, ofianos y ofismo son denominaciones genéricas para varias sectas gnósticas que se desarrollaron alrededor del año 100 de nuestra era, más ampliamente en Siria y Egipto, consideradas heréticas por la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Lo común en estas sectas era la gran importancia que daban a la serpiente del Génesis, la del relato bíblico del pecado original entre Adán y Eva, por su conexión con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la de este con la gnosis, un conocimiento superior que permite la iluminación. Contrariamente a la interpretación cristiana ortodoxa de la serpiente como representación del mal, los sofitas veían en esta criatura una figura positiva y benefactora. Para ellos la serpiente era un animal sagrado. La imposición de la doctrina cristiana ortodoxa a partir del siglo IV implicó la destrucción de todos los textos de los sofitas, de manera que la mayor parte de la información acerca de estas sectas solo puede ser obtenida de aquello que decían de ellas sus enemigos. Teólogos como Ireneo de Lyon, quien fuera el peor enemigo de los antiguos gnósticos, Orígenes de Alejandría, Pseudo Tertuliano, Hipólito de Roma, Epifanio, Filastrio, entre otros. También San Agustín de Hipona, quien fuera gnóstico, pero este nació luego del Concilio de Nicea, por lo que fue obligado a publicar una lista de grupos de posibles herejes. Algunos textos sofitas, sin embargo, han sido recuperados en descubrimientos arqueológicos recientes, como los de Nag Hammadi, entre ellos el Evangelio Apócrifo de Juan, la hipóstasis de los arcontes y sobre el origen del mundo, todos escritos en idioma copto. La siguiente referencia es de Pseudo Tertuliano, probablemente la traducción latina de la obra perdida de Sintagma de Hipólito, escrita en el 220. Es quizás la fuente más antigua que menciona a los sofitas, y la primera fuente que discute la conexión con las serpientes. Afirma que los sofitas enseñaron que Cristo no existió en la carne, que ensalzaban a la serpiente y la preferían a Cristo, y que Cristo imitó el poder sagrado de la serpiente de Moisés, diciendo: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Además, se dice que Eva creyó a la serpiente, como si hubiera sido Dios el Hijo. El nombre Jesús no se menciona en el relato. El relato de Epifanio difiere del de Pseudo Tertuliano solo en algunos lugares. Según el primero, los sofitas en realidad no preferían la serpiente a Cristo, pero los consideraban idénticos. Epifanio afirma que este grupo identifica a Cristo con la serpiente, aunque esto parece estar basado en la interpretación errónea de Epifanio del usofita de Juan 3:14 y Mateo 10:16, como prueba de la bondad del consejo de la serpiente en el paraíso. Por otro lado, Epifanio aporta un dato interesante sobre la Eucaristía ofita, ya que se basa en una fuente oral, en la que la serpiente participaría de forma activa. El ritual consiste en la llamada de la serpiente, que los sofitas guardan en una especie de cesta, la cual se arrastra sobre la mesa y bendice los panes enrollándose en ellos. Una vez repartidos los panes entre los presentes, estos besan a la serpiente. El venerable maestro Samael nos dice que Jesús, el gran Kabir, jamás hubiera aconsejado a sus discípulos que se mostrasen tan sabios como la serpiente, si hubiera sido esta un símbolo del demonio, ni tampoco los sofitas, los sabios gnósticos egipcios, de la fraternidad de la serpiente, hubieran reverenciado a una culebra viva en sus ceremonias, como emblema de la sabiduría, la divina Sofía, lo que da más credibilidad al relato de Epifanio. He aquí
Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En Mateo 10:16 nos dice el Maestro Jesús. Filastrio de Brexia redacta un extenso catálogo de herejías, denominado Diversarum Haeresion Libera, a finales del siglo IV, en el 380 después de Cristo, en el que expone un total de 156 herejías. Además, se trata de una obra contemporánea al Panarión de Epifanio de Salamina, conservando ambos catálogos considerables similitudes. A pesar del próximo marco cronológico, geográficamente el libro de Filastrio fue desarrollado en la parte occidental del Imperio Romano, mientras que Epifanio compuso su obra en la zona oriental. Una de las principales similitudes se encuentra en las fuentes utilizadas por ambos autores, el Sintagma de Hipólito. Los miembros de sectas sofitas progresaban a través de ceremonias completamente formales, que incluían símbolos de purificación, vida, espíritu y fuego. El sistema completo de estas sectas parecía tener una combinación de la doctrina cristiana con misterios orientales, particularmente los de la diosa egipcia Isis y otros conceptos de las religiones orientales. Como una marca de reverencia para la serpiente, esta toma parte de la misa de comunión de la secta. Epifanio de Salamis, quien fuera un padre de la iglesia del siglo IV, la llamó la misa abominable y la describe del modo siguiente: la serpiente fue mantenida en una cesta conocida como la cista mística. Al inicio de la misa, la serpiente es convocada. Esta se desliza entre los panes que se encuentran en la mesa, después de lo cual es partido y comido. Después de esto, cada uno de los presentes besan a la serpiente en la boca, para lo cual ha sido domada por un encantamiento. Se recuestan y comienzan a adorar a la serpiente como parte del servicio eucarístico. Después claman haber enviado un himno al Padre y entonces concluyen sus misterios. Los naacenos. Entre las sectas gnósticas catalogadas como fitas tenemos a los naacenos, denominación con que los conoce Hipólito de Roma, aunque a veces catalogados como un grupo aparte. Ambos, ofitas y naacenos, se caracterizan por realizar una exégesis alegórica del Antiguo Testamento, concretamente de los primeros capítulos del Génesis, donde la figura de la serpiente, concebida como un ser positivo y fuente del conocimiento, desempeña un papel primordial. Los sofitas aparecen mencionados en múltiples ocasiones en las fuentes heresiológicas de los siglos del 2 al 4, e incluso ciertos principios básicos de su sistema se documentan en diversos textos gnósticos de Nag Hammadi. Por parte de los naacenos, las fuentes heresiológicas se refieren a ellos en rara ocasión, y su presencia en la biblioteca de Nag Hammadi es muy pobre. Sin embargo, las señas de identidad ofitas no se reducen a la presencia de la serpiente y la interpretación positiva de su consejo en el paraíso, sino que también existen diversos aspectos como la representación del demiurgo y los arcontes, o la importante intervención de una divinidad femenina, denominada Sofía, que caracterizan la religión ofita. Peizmann, maestro Rosacruz y gnóstico alemán, maestro de Grünheller, el maestro Viracocha, nos dice que los naacenos derivan su nombre de la palabra hebrea Nayatz o Natz, serpiente, pues cantaban loas a la serpiente. Los llama los adoradores de la verdadera serpiente de bronce de Moisés, que es la serpiente Kundalini que sube, que menciona el maestro Samael Aumbeor, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Para decir esto, Peizmann se apoya en el Evangelio de Tomás, que habla del poder oculto del semen, el cual dice que quien indague en esto me encontrará en niños de 7 años de edad. Oculto allí me revelaré en la edad 14ª. De modo que los gnósticos atribuían el ser original de todas las cosas al semen generador.
Sobre la abstinencia sexual, Peisman dice: por tales razones, los naacenos celebran los secretos de la Gran Madre y prohíben muy estrictamente cualquier relación sexual entre esposo y esposa. La semilla de luz, el Espíritu Santo, el Logos espermáticos, es el órgano del verdadero conocimiento. Cuando el Redentor desciende, el primer acto de salvación se lleva a cabo sobre la sabiduría caída del mundo superior. Su segunda y principal tarea se lleva a cabo en la tierra, donde, por su mera aparición, pero también por su prédica, revela a su Padre desconocido y secreto. Aporta nuevos poderes a quienes creen en Él, para que puedan desdeñar y conquistar a los ángeles del sexualmente creativo demiurgo. Los demonios se desvanecen y el discípulo se une a su maestro. Por medio del descenso, el infierno es domeñado y llevado a juicio. Los demonios son engañados por su humildad y su forma desdeñada. José Montserrat Torrens, filósofo, historiador y escritor español, especializado en gnosticismo, dice que los hombres naacenos se comportan como los castrados del culto de Cibeles, los galli, que no llegan a tener relaciones con mujeres. Hipólito de Roma les acusaba solapadamente de desarreglos homosexuales. Por otra parte, José Montserrat Torrens los califica como la secta gnóstica romana. Su religión agazapa tras una frondísima barrera de alegorías y tipologías que amalgaman alegremente temas de la mitología griega, de las religiones orientales, de la Biblia y del cristianismo. Todo esto fundido en un crisol que hasta el momento no ha sido identificado con exactitud. Jeromé Carponio, historiador especializado en la antigua Roma, interpretó las pinturas de la tumba de Viale Manzoni en Roma como representaciones gnósticas y en concreto naacenas. Dice el texto de Filosofoumena, la refutación de todas las herejías, que no solo dan testimonio de su doctrina los misterios de los asirios y de los frigios, sino también los de los egipcios, concernientes a la bienaventurada naturaleza, a la vez escondida y manifiesta de las cosas que han sido, que son y que serán. Naturaleza que es, dicen, el buscado reino de los cielos, que se halla en el hombre interior, acerca del cual transmiten con precisión lo que se haya escrito en el Evangelio denominado de Tomás, diciendo como sigue: el que me busca me hallará entre los niños a partir de los 7 años, escondido allí me manifestaré en el 14º eón. Pero esto no es de Cristo, sino de Hipócrates, que dice: el niño de 7 años es la mitad del Padre. Por esto, ellos que ponen la naturaleza primigenia de todas las cosas en el germen primigenio, aprendiendo de Hipócrates que el niño de 7 años es la mitad del Padre, dicen que de acuerdo con Tomás, es en su año 14º cuando es revelado. Esta es su doctrina secreta y misteriosa. Afirma José Montserrat Torrens que la exégesis naacena del pasaje del Evangelio de Tomás no tiene nada que ver con el logos estoico. El logos espermáticos es para los estoicos la razón generadora de todas las cosas, la divinidad que abarca, dirige, da vida y un destino a todas las cosas de la naturaleza, como pretenden Leinsegan y Simonetti, sino con el semen divino simbolizado por el semen humano. Efectivamente, la emisión de esperma comienza típicamente a los 14 años, y es cuando el hombre puede ser ya un padre. El niño de 7 años está en la mitad del camino hacia esta paternidad, que se halla en él como escondida. Por tanto, la alegoría se explica así: el niño de 7 años es la naturaleza superior escondida, el de 14 años es la naturaleza superior revelada. El rito naaceno de la abstinencia sexual se realiza con varones, porque el varón es la imagen del hombre superior. Este antropos, el Adán para los griegos, es andrógino, es decir, posee ambos sexos. El antropos naaceno reúne en sí mismo las potencialidades del padre y de la madre.
Ahora bien, en el gnosticismo es frecuente una versión del andrógino que acentúa su carácter masculino. Este es el caso de los naacenos. El antropos es un varón con capacidad de procrear, para lo cual no necesita mujer. Por esto, su imagen en la tierra no es un hermafrodita, sino un varón con los atributos masculinos exaltados. En el templo de Samotracia se levantan dos estatuas de hombres desnudos, ambas manos extendidas hacia el cielo y erecto el miembro viril, al igual que las estatuas de Hermes en Cilene. Dichas estatuas representan al hombre primigenio y al espiritualmente regenerado, en todo consustancial con aquel hombre. En la obra de Filosoumena se narra lo siguiente. Sostienen que su doctrina viene testimoniada no solamente por Rea, sino también por toda la creación, y desvelan claramente las palabras del oráculo, porque desde la creación del mundo, lo invisible de él, su eterno poder y su divinidad son observables mediante las obras, de manera que son inexcusables, por cuanto, conociendo a Dios, no le glorificarán como a Dios, ni le dieron gracias, viniendo a oscurecerse su insensato corazón. Y alardeando de sabios, se hicieron necios, y trocaron la gloria del Dios incorruptible, por la semejanza de la imagen del hombre corruptible, y de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por esto los entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues sus mujeres mudarán el uso natural por el uso contra naturaleza, que es según ellos el uso natural. Lo diremos después. E igualmente los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en la concupiscencia de unos por otros. Los varones, cometiendo torpeza con los varones, por torpeza se entiende, según ellos, la primera y beata sustancia amorfa, la que da origen a todas las figuras en todo aquello que hay configurado, y prosigue, y recibiendo en sí mismos el pago de su extravío. En estas palabras de Pablo siguen diciendo los naacenos, se contienen todo el misterio, que predican el misterio escondido e inefable, el misterio del bienaventurado placer. Efectivamente, según ellos, el lavatorio que proclaman no consiste en otra cosa que en la entrada en el placer inmarcesible, de quien es lavado con agua viva y ungido con óleo indecible. La única fuente para el estudio de los naacenos es la noticia de Hipólito o pseudo Hipólito, poco importa en este caso. José Montserrat Torrens dice que Epifanio de Salamina convivió con una secta que muy poco tenía en cuenta los mandamientos del Sinaí, que son los mandamientos de Moisés. Epifanio acusa a los naacenos de practicar rituales sodomíticos. Narra Epifanio que después de banquetear pasaban a prácticas inmundas, una vez que se han juntado carnalmente, como si no bastara el crimen de su prostitución, elevan hacia el cielo su propia ignominia. El hombre y la mujer recogen con sus propias manos la emisión del hombre, elevan los ojos al cielo y con su ignominia en las manos oran, después lo comen y comulgan, con su propia ignominia. Y sigue Epifanio narrando bizarrías por el estilo. Acerca del grado de realismo con que lo practicaban, carecemos en absoluto de información. Con tales doctrinas, los naacenos se asocian a los llamados misterios de la Gran Madre, convencidos de alcanzar una perfecta visión de la totalidad del misterio, a través de los ritos que allí se ejecutan, pues sus ritos no sobrepasan a los de aquellos misterios de Cibeles, excepto en el hecho de que los naacenos no están castrados. Ahora bien, llevan a cabo la misma actividad que los castrados, pues insisten poniendo en el empeño toda su crudeza y todo cuidado en proclamar su apartamiento de cualquier comercio sexual con mujeres, como si fueran castrados. Hipólito, en su noticia, insiste en asimilar los naacenos a los cultores de Cibeles y Atis, aduciendo incluso dos curiosos himnos naacenos al dios castrado Atis. Si esto fuera más que una artificiosidad, la comparación
de los ritos de la Gran Madre, con los textos acerca de los nazarenos podría arrojar nueva luz sobre la ritualidad de estos últimos. Y digamos por fin que en el momento del auge del culto de Mitra en Roma, lo que menos puede sorprender es hallar en la gran capital un grupo cultico compuesto exclusivamente por hombres. Porque si algo consta ciertamente de los nazarenos es su portentosa habilidad en mojar de todos los platos de la cultura antigua. La diosa frigia Cibeles, nos dice el maestro Samael, que es la misma madre de Kundalini, particular de cada uno, y en la mitología griega, Atis era el amante de Cibeles, quien lo nombró sacerdote de sus misterios, y le obligó a hacer un voto de fidelidad. Pero los padres adoptivos de Atis lo enviaron a Pesino para contraer matrimonio con la hija del rey Midas. Cibeles apareció antes de que consumaran la boda, golpeó a Atis con delirio frenético, y Atis enloqueció y se cortó los genitales. El venerable maestro Samael, en Magia Crística Azteca, nos narra que los nazarenos, quienes tuvieron una considerable importancia en los primeros siglos de nuestra era, adoraban a la serpiente, y este fue el motivo que se les declarase heréticos. Pero confiesan honradamente los historiadores que fue una agrupación de gentes muy versadas en las ciencias y que poseyeron grandes e intachables virtudes. Lo único que pudo ser reprochable en ellos fue la adoración a las najas, serpientes, y la creencia de que sostenían de que el líquido de estos animales, en su mayor parte venenoso, pudiera servir para redimir a los hombres de la esclavitud, del pecado. Sus enseñanzas fueron tomadas de Santo Tomás y del Evangelio de los egipcios. En los escritos de los nazarenos se describe al hombre de triple naturaleza, un aspecto andrógino, al que daban el nombre de Adamas, quien a su vez era el padre de los Aeones, que más tarde se convertían en Girones, formándose así el trío de cuerpo, alma y espíritu. Todos estos principios, dentro de un perfeccionamiento absoluto, convergen en Cristo. Dice Santo Tomás que este Cristo se encuentra en el semen de los niños, tienen escondidos hasta la edad de 7 años y que luego se manifiesta a los 14. Explica asimismo que el aura se satura de este jugo. Reconocían al demiurgo como entidad encargada de crear los mundos, o por lo menos de nuestro mundo. Eran soberbios astrólogos y ponían en relación con los 7 planetas y los 7 signos del zodiaco, los 7 centros internos de nuestro organismo. La forma de su culto la tomaron los griegos de los egipcios, quienes presentaban a Hermes provisto de un miembro masculino en estado de erección, al que daban el título de dador de la razón. Empedocles dice que los seres humanos fueron traídos a este mundo de Adán para que sirvieran al número, al dios Yaldabaoth, con una vara en la mano, en la que florece una rosa, atributo el cual, al aproximarse a los hombres, los hacía dormir o los despertaba, según era el deseo del dios. Cuenta Homero asimismo que el miembro viril, con esta figura, era cuando tenía mayor poder sobre la vida y la muerte, pero para tratar con él era forzoso llevar un látigo para dominarlo. La reencarnación, aceptada por los nazarenos, estaba representada por las altas y bajas mareas. Decían aquellas antiguas escrituras: todos vosotros seréis dioses si salís de Egipto y pasáis el mar rojo, la vida y la muerte. Pero para tratar con él era forzoso llevar un látigo para dominarlo. Las descripciones del Antiguo Testamento eran altamente interpretadas por ellos, y entonces el paso del pueblo de Israel por el Jordán era simbólico y explicaba la evolución sistemática dentro de nosotros. Conocían el poder de los mantras, y la dominación de la tríada humana era empleada en la magia sacra. Kaulakau, Saulasau, César, era pronunciado secretamente. Kaulakau era el hombre superior, Saulasau el interior, y César el mediador o Cristo Redentor. Hay un libro sagrado entre estos iniciados,
que se llamaba el discurso de Set. Los naacenos y setianos tenían enseñanzas absolutamente idénticas a la teosofía moderna, y es una lástima que la maestra Blavatsky no hubiese dado con los tesoros gnósticos. De haber sido así, su labor habría sido otra muy distinta, sin necesidad de importar cosas mantenidas por el Oriente. Sin embargo, es posible que esto haya sido una conveniencia, porque de lo contrario, la misma Iglesia Católica de aquellos tiempos la hubiera hecho enmudecer. Los griegos naacenos se autodenominaban ofitas. El libro de los ofitas es el libro de Baruch, uno de los libros de la Biblia ortodoxa de Eritrea, la Biblia Septuaginta, y también en la versión griega de Teodosion. Es un libro deuterocanónico que se encuentra ubicado entre Lamentaciones y Ezequiel, como parte de libros proféticos, pero este libro es considerado como apócrifo entre los protestantes.